Bueno, esta parte 4 del módulo de empujes, vamos a empezar analizando el efecto que tiene el agua sobre nuestras estructuras de contención. Y dedicamos una parte del dictado precisamente a eso porque es una situación que tiene sumamente peso sobre los incidentes o los accidentes que se han tenido en el diseño de lo que es un muro de contención. Bueno, vamos a empezar recordando el tema del escurrimiento del agua dentro de medios porosos, porque en definitiva de eso se trata, eso es lo que afecta a las estructuras de contención. En este caso el ejemplo era una presa homogénea, ¿se acuerdan? Lo vimos en geotecnia esto, y para saber cuál es el efecto del agua atravesando al suelo, se suelen trazar, habíamos visto que había varios motivos para trazar las redes de escurrimiento. ¿Qué eran las redes de escurrimiento? En un medio poroso vale la ley de Laplace, la ley de Darcy, y la solución de una ecuación diferencial que resuelve el tema es un par de familias de curvas, unas que se llaman líneas de corriente, que son estas. Las líneas de corriente son las trayectorias de una gota de agua, ¿no? O sea, una gota de agua entra en la cara superior y sigue esta trayectoria llegando hasta la salida. Y la otra familia de líneas que grafican el escurrimiento son las equipotenciales. Las equipotenciales, ustedes siempre se equivocaban, decían que eran donde U es constante, no, donde H es constante. ¿Qué es H? H es la suma de la energía de posición, Z, más la energía de presión, U sobre gamma del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que en una equipotencial como esta, que tienen la misma energía H, Z más U es constante. La suma de la energía de posición más la presión de agua, estos son piezómetros que nos indican hasta qué nivel llega el agua, tanto en este punto como en este punto el agua llega al mismo nivel. Y también en la línea de saturación, o sea, estos tres niveles coinciden y en toda esta línea el agua llega hasta ese nivel. Lo que nos preocupa a nosotros para resolver nuestros problemas de estabilidad son las presiones neutras. Ya vamos a ver, U, ¿no? Entonces, y U la obtenemos de esta manera. ¿Por qué sabemos que en este punto y en este punto el nivel llega hasta acá y no a otro? Porque tienen la misma energía que tiene este punto, están en la misma línea, en la misma equipotencial, y acá no hay presión. La única presión, no hay U, la única presión que hay acá es la presión atmosférica. Entonces eso es lo que sabemos, que el agua llega en todos estos puntos a ese nivel, y bueno, en todos estos puntos llegará un poco más abajo, que sea este nivel y así siguiendo. En un muro de gravedad, este es un muro de gravedad diseñado, bien diseñado, según el criterio que hacemos una barbacana, dijimos, acá lo llama Dren, hacemos una perforación y acá ponemos un material muy permeable, cosa que el agua que viene, o sea, este es un macizo de suelos que tiene una línea de saturación como esta. Antes de hacer el muro podemos pensar que el agua estaba aquí arriba y después que se hizo el muro, la línea de saturación baja porque empieza a drenar por aquí. Entonces, el agua llega hasta este punto, acá baja muy rápidamente porque esto es mucho más permeable, entonces no hay agua en contacto con el muro. Y el agua que baja por este dren sale después por esta barbacana. Acá, como dije, esto se suele llamar dren y esto barbacana. Un filtro, este material que en realidad también puede llamarse dren, tendría que ser filtro del material, acuérdense las leyes del filtro, del material que está retenido, para que las partículas cuando el agua circula no se erosionen, o sea, no se vayan por allí.
Bueno, entonces alguien podría decir, y hay mucha gente que tiene la idea, bueno, listo, ya solucioné mi problema, no hay más problema porque contra el muro el agua no va a empujar nunca porque le puse un filtro y le puse un dreno. Ahora, si el agua se mantiene en este nivel y se deprime, digamos, esto que salga a presión atmosférica acá, se genera una depresión de la napa y se genera un escurrimiento, que esta es la línea de saturación, estas son líneas de corriente y estas son equipotenciales. Estas son equipotenciales. Dijimos, ¿hasta qué nivel llegaba el agua en todos estos puntos? Fácil, hasta este. En este punto el agua va a llegar a este nivel. Ese es hasta donde llega la presión neutra. Entonces, si ahora analizamos qué le pasa a la cuña que se rompe, esta es una cuña y la estamos analizando con este grafiquito de la misma manera que la analizó Coulomb. Este es el método de Coulomb. Acá tengo una superficie de falla. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan para equilibrar esta cuña que se quiere deslizar? Lo que acabamos de ver. El peso, ¿qué más? El empuje, un empuje P, que está acá, que es este, y una fuerza que antes llamábamos R, y en esta, como viene de otro libro, se llama P sub F. Esta es la fuerza que respecto a la normal, a la superficie de falla, se inclina un ángulo phi. Esta es la que se inclina un ángulo phi. Entonces, ¿qué otra fuerza aparece acá? O sea, esa es la que teníamos siempre. Y ahora acá, ¿qué otra fuerza aparece? Sobre esta superficie, que es el borde de la cuña, aparece presiones neutras. ¿Cuánto valen? Bueno, aquí está esquematizado. En este equipotencial, el agua llega hasta este nivel. Quiere decir que en este punto, que está en el borde, en la base de la cuña que se desliza, la presión neutra llega hasta acá. En este punto llega hasta acá, en este punto llega hasta acá, en este punto llega hasta acá. Pero sabemos que las presiones neutras actúan en todas direcciones y sentidos con el mismo valor. Entonces, si las rebatimos y hacemos un gráfico, sobre esta superficie estaría actuando una fuerza U que llamamos subpresión, uplift, en inglés uplift, subpresión, que es la que actúa normal a la superficie de falla y es la integral de este diagrama de presiones que sacamos de esta manera, o sea, a partir de las equipotenciales que trazamos. Entonces, ahora, sobre la cuña que se desliza, actúa W, actúa U, después actúa esta fuerza que antes llamábamos R y P. Está bien claro que si no estuviera U, si no hubiera una fuerza U, el empuje habría que trazar, ¿se acuerdan? Trazábamos esta línea y esta dirección, esta línea a partir de acá, y el empuje sería menor. El agua no empuja acá. El agua empuja dentro de cada grano del suelo, ¿se entiende? O sea, el agua circulando por acá adentro está empujando entre los granos al suelo. O sea, el agua atravesando este elemento de la red de flujo genera una fuerza que es igual al gamma del agua por el gradiente que hay en este punto. Es una fuerza por unidad de masa. Una fuerza por unidad de masa es como la aceleración de la gravedad, una fuerza de masa. La realidad entonces es que estas fuercitas que tenemos aquí, que decimos que bueno, tenemos W, después teníamos U, y después teníamos la fuerza R y la fuerza P, la realidad es que esto pesa menos, entonces en vez de W pesa W',
Y después, dentro de cada uno de estos elementos de la red de escurrimiento, aparecen esas fuercitas, gamma del agua por I, que si las vamos integrando todas nos da un empuje que termina en este punto. ¿Cómo está dibujado? Esto está fuera de escala totalmente, ¿no? Pero como está dibujado, el empuje sería todavía mayor. Eso no necesariamente es así, hay que hacerlo en los casos reales. Pero quiero decir entonces, se calcula con este método del U. No olvidarse que el agua va a actuar aunque pongamos el dren y el filtro. Tenerla en cuenta como esta subpresión U, como integral de las presiones que hay en la base de la cuña. Pero saber que en realidad lo que está pasando es una fuerza de filtración distribuida o muchas fuerzas de filtración distribuidas a lo largo de la masa que se desliza. Y no olvidar, los muros se caen los días de lluvia. O sea, este es el motivo fundamental por el cual ocurren los accidentes o en el momento que los muros que están ahí con poca seguridad, seguramente el día de lluvia es cuando se caen. Este es otro ejemplo, este también es bastante interesante y yo diría sorprendente para quien no lo pensó nunca, ¿no? Acá tenemos también un muro, tenemos un dren contra el muro que hace que no haya agua, pero ahora no hay un nivel de agua libre, sino que ahora hay lluvia, agua que se infiltra y que tiene esta trayectoria, ¿no? Agua que se infiltra porque puede haber acumulación de agua, acá se puede juntar agua y el agua entonces entra por acá y sale por acá. Estas son líneas de corriente. Y si estas son las líneas de corriente, una gota de agua entra acá y sale por acá, ¿cómo son las equipotenciales? Normales, ¿eh? No sé si lo dije ahora, pero ya del año pasado lo saben. Las equipotenciales son normales, son perpendiculares a las líneas de corriente. Por lo tanto, si ahora esta es una cuña de deslizamiento, en un punto como este, de esta base de la cuña de deslizamiento, ¿cuánto vale la presión U? Bueno, ¿cuál es la equipotencial que pasa por ahí? Esta. Acá hay presión atmosférica en el dren, por lo tanto, la equipotencial esta llega, la presión de todos los puntos de esta equipotencial llegan hasta acá, hasta este nivel. Quiere decir que en este punto va a llegar a este nivel. Vamos a tener toda esta presión de agua. Si ahora dibujamos la presión de agua en contra, o sea, normal a la superficie de falla, vamos a tener un diagrama como este que está punteado acá. O sea, el agua que está viniendo desde arriba, cuando gira y sale para el lado del dren, está generando una subpresión como esta. Y esta subpresión, obviamente, también aumenta el empuje. Esta es R, vuelve a llamarse R como la llamábamos antes. Si no hay agua, el empuje es este. Si hay agua y aparece esta U, el empuje es este. A pesar de que el agua, en teoría, viene de arriba y va hacia abajo. Y que acá pusimos un dren y pusimos una barbacana. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, si acá uno hace una perforación y hace que el agua, en vez de que haga este recorrido saliendo hacia la superficie, el agua vaya al dren. El dren está a presión atmosférica. Entonces, la presión que tiene el dren acá es la misma que tiene acá. Ahora, ¿cómo son las líneas de flujo? El agua va a venir para abajo. Y las equipotenciales, ¿cómo son? Normales. Entonces, un punto como este, que está en la línea o como este, que está en la línea de rotura, en la superficie de rotura, que tiene la equipotencial que pasa por aquí, la presión, ¿cuál va a ser? La misma, porque acá tengo presión atmosférica y todo esto está a la misma altura, por lo tanto la presión es la misma, es la atmosférica. No hay una subpresión mayor, o sea, ¿qué hemos hecho? Con esto, con este dren que está acá, hemos evitado el problema de esta curvatura que hace que haya más presión neutra. Entonces, en esta superficie de falla, por tener este dren aquí abajo, no
ocurre un incremento de presión neutra. O sea, esto no le reduce la seguridad a este muro. Bueno, esto, si lo analizamos en términos de las otras, de las flechitas, de las presiones de filtración, en realidad lo que está pasando acá es como que el suelo fuera más pesado, ¿no? Como que el suelo tuviera más, como que tiene una fuerza que está viajando, dándole un poco más de peso al suelo. Pero eso no está muy claro. Digamos, claramente, este dren no pone empuje sobre el muro directamente, pero lo pone a través del suelo. En cambio, este dren, que está perforado aquí, por supuesto, hace que no haya efecto de las filtraciones sobre la estabilidad del muro. Bueno, ahora vamos a ver un poco, o sea, vamos a olvidar algo del cálculo y vamos a ver un poco cuestiones constructivas o cuestiones de cómo se hacen. Había un muro, una de las fotos primeras, había un muro como un muro de mampostería, un muro de mampuesto. Obviamente esto tiene mucha mano de obra, pero se suele ver mucho en el norte, ¿no? En el norte argentino, en Bolivia y Perú, donde hay zonas montañosas con bloques grandes, suelen llamarse bolones, estas piedras de tamaño redondeadas, porque el río las ha redondeado, pero se colocan en forma de mampuesta y en general con alguna argamasa, algún cemento, de manera tal de darle cierta adherencia. Esto se suele hacer, ¿eh? Tiene la ventaja que uno lo trabaja directamente contra el muro. También se suelen hacer en forma vertical y después rellenado, ¿no? Bueno, después este es un muro de hormigón en masa. A ver, ¿qué le pasa a un muro de estos? Ya sabe, bueno, el empuje es el que el suelo le va a aplicar de este lado y al muro le pueden pasar, esto lo van a ver en la práctica, pero al muro le pueden pasar tres cosas. Se puede volcar, ¿eh? Si este empuje es muy grande, se puede volcar, se puede deslizar acá abajo, o si yo sumo el peso más el empuje, puede fallar por la base. Estas son las tres cosas que pueden pasarle a un muro y es lo que uno tiene que eh, tratar de evitar, ¿no? Que ocurran fallas, que sea suficientemente seguro. Entonces, un muro de gravedad, ¿qué hace? Bueno, hace que ante el vuelco, obviamente, tiene que haber un empuje muy grande para que este muro, que es tan pesado, se vaya a volcar. Ustedes ya saben, cuando la resultante sale de la base, ahí es donde esto se cae. O sea, la resultante entre el peso más el empuje, cuando sale de la base, bueno, esto se vuelca y por eso es necesario tener una estructura pesada. Lo mismo para el deslizamiento. Dijimos, otra forma de romperse es que esto se deslice por acá. ¿Cuál es la resistencia al deslizamiento? W por la tangente de phi, ya lo sabemos. O si hubiera cohesión, C más W por la tangente de phi. Cuanto más grande sea W, más es la resistencia que tenemos acá. Bueno, este es otro muro que tiene la misma función, un poco más barato, podríamos decir, no sé si podemos decir más barato. ¿Qué es lo que cambia? Es un muro de gravedad también. Lo que pasa es que parte del peso es de suelo, entonces no es todo hormigón. Entonces uno dice, ah, bueno, parte del suelo, entonces es más barato. Sí, pero esto es un hormigón masivo que se hace con un encofrado de este lado nada más y se hormigona contra el suelo y hay que hacerlo con encofrado de los dos lados y hay que poner, esto es tan delgado que el momento que se genera aquí el hormigón no lo resiste, hay que poner armadura. Este es un muro que es hormigón simple, hormigón en masa, hormigón masivo. Acá le tenemos que poner armadura y encofrado. Entonces tenemos menos hormigón, pero podemos tener más mano de obra y más material. Este es parecido, digamos, lo que hace es esto para el deslizamiento, si tenemos problema de deslizamiento acá, con este vamos a tener más problemas, ¿no? Porque tiene menos peso. Pero a este se lo puede inclinar más y si el suelo no empuja mucho, esta es una buena solución. Después vamos a ver un ejemplo donde esta era una buena solución y no se hizo así. Bueno, este es parecido a este otro. ¿Qué diferencia tiene? Tiene unos contrafuertes. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, esta es una losa simplemente apoyada, ¿no? Acá el empuje
actúa sobre esta ala del muro y el momento en esa zona es máximo y todo está armado en una sola dirección, o sea, es una losa que solamente tiene armadura en esta cara. En este caso, cada tanto hay un contrafuerte y entonces el armado es en dos direcciones. Tengo una armadura aquí, ¿no? Y tengo una armadura horizontal, ¿no? Digamos acá todas barritas horizontales que se vinculan a este contrafuerte. Hay menos armadura, pero de nuevo hay un poco más de hormigón por los contrafuertes y mucho más trabajo, ¿no? Porque hay que hacer encofrados y mucho más trabajo. Bueno, estos son muros después de... Yo no lo he visto en Argentina en ningún lado, muros de elementos premoldeados. Después hay una foto que se ve más claro, ¿no? Son elementos premoldeados que se va poniendo uno arriba de otro y se llena de suelo y se le da peso de esa manera. Esto es bastante común, son todos los muros que vemos en la autopista La Plata-Buenos Aires, son de tierra armada, eso se llama. ¿Qué es lo que se hace? Se arma, el suelo se compacta en capas, ¿no? Y se van poniendo armaduras a estas placas de piel que se llaman escamas. Entonces, cuando el suelo empuja para tratar de sacarlo esto, la misma placa, la misma armadura, que son unas armaduras, suelen ser unas armaduras planas, que son suficientemente largas como para estar ancladas a una distancia que no tenga el efecto del movimiento, y entonces se genera el esfuerzo de tracción que el suelo no puede soportar. El suelo sin cohesión. El suelo con cohesión, la cohesión es precisamente una forma de tomar tracciones, de tomar esfuerzos de tracción, porque es como si estuviera pegada, y bueno, uno acá, el suelo no la tiene esa cohesión. Igualmente la cohesión de un suelo uno no la considera, porque se puede agrietar y se terminó la cohesión. Pero sí, obviamente se considera la resistencia de estas armaduras. Tierra armada es como tener un hormigón. Y esto es más o menos lo mismo, lo único que acá la diferencia que acá se ponen, en vez de poner armaduras, se ponen mantas de geotextil, de telas sintéticas, obviamente resistentes al envejecimiento, y la tracción se la da con esas telas. Después hay unas transparencias que aclaran un poco, no sé si en esta o en el siguiente grupo. Muros flexibles. A diferencia de los anteriores, que son de gravedad, estos son, bueno, los que llamamos tablestacas. Después hay un capítulo que vamos a hablar de esto. Ancladas, con un anclaje para tomar un esfuerzo en la parte superior. Tablestacas, acá dice pretensadas, o sea, son de hormigón en vez de ser metálicas. Pilotes tangentes, pilotes alejados uno de otro para que por efecto de arco el suelo que está atrás se sostenga. Y después otros tipos esto, por ejemplo, los muelles se suelen hacer de esta manera con pilotes inclinados para tomar esfuerzos horizontales, pero en general esto no es 1 metro, ¿no? Esto puede tener 10 metros o más. Entonces es una estructura que, como los pilotes están inclinados, toma esfuerzos horizontales. Después, bueno, este es un apuntalamiento medio convencional. Bueno, este es un ejemplo de algo que en realidad acá no es necesario tanto sostenimiento. Estas son fotos de la construcción de una estación del subte, en este caso la línea H. Acá esta era una estación más importante que otra, porque tenía una doble altura. Acá hay una losa, que es esta, una losa que va en el medio. Y estos pilotes se hacen inicialmente. ¿Para qué? Y bueno, un poco para tomar el empuje, pero más que eso para tomar la carga de una losa que está acá arriba. Esta losa se hace por mitades. Esto era debajo de la avenida Entre Ríos, entonces se hace la mitad de la losa, se deja pasar el tránsito por una mitad, por supuesto se hacen los pilotes, se hace una viga aquí, se hace la mitad de la losa, después se termina el pavimento, se deja pasar a los autos por allí y se hace la otra mitad. Y después se excava abajo, que es lo que se está haciendo ahora, una vez que están hechos estos pilotes y la losa superior, se excava de abajo como si fuera cielo abierto, no es una excavación, es un túnel
pero no es una excavación en túnel, es una excavación como si fuera cielo abierto porque tiene techo, digamos, una excavación con techo. Acá, en este suelo de Buenos Aires, no es necesario tanto pilote para tomar tanto empuje, porque no genera tanto empuje, pero acá hay unas cuestiones que son también constructivas, tiene que tomar las cargas superiores, digamos, hay toda una historia, es una estructura, digamos, combinada entre tomar el empuje lateral y tomar la carga de la losa que está arriba. Una particularidad que a nosotros en hormigón nos dicen nunca la sección más solicitada, que es la central, ahí hay que hacer los empalmes. Acá todos los empalmes están hechos en esa sección central, porque se hace la mitad y después se hace la otra mitad. Los empalmes son con manguito roscado, que también dicen que no hay que hacer empalme con manguito roscado, sino que hay que hacerlo por justaposición. Y no hay que hacerlos todos en la misma sección, están hechos todos en la misma sección, y además es la sección más solicitada. Bueno, acá estamos en contra de muchas de las cosas que a veces repetimos casi que sin darnos cuenta que se pueden hacer cosas distintas, ¿no? Estos son muros de gravedad. Una forma, bueno, este era un muro de gravedad, como dijimos, y este es el muro en L, y estas son dimensiones más o menos lógicas, para que tengan ustedes para un predimensionado, 0,5 a 0,7 de la altura, eso más o menos anda bien. Si uno ve un muro que está en estas dimensiones, más o menos anda bien. Acá esto es 0,1 de la altura. Bueno, estas son un predimensionado para tener una idea, de por dónde empezar. Después hay que verificarlo. Acá tenemos, esto lo van a ver en la práctica, ¿no? Muros de gravedad, muros de semigravedad, voladizo, pero sobre todo acá lo que hay que mirar es las verificaciones que hacen. Al deslizamiento, al vuelco, seguridad al vuelco, que es tomar momentos respecto a este punto, ver que la resultante pase de este lado con un factor de seguridad adecuado. Al deslizamiento es lo que les dije, el empuje que tenemos acá y acá la fuerza de roce que hay en esta base, ¿no? Bueno, acá hubo algún problema en la grabación, no sé por qué se cortó, espero ahora no repetir muchas cosas que después ya dije. En esta tengo que repetir la grabación, quedó mal. Espero que no haya muchos de esos problemas, la verdad que todas no las volví a escuchar, si detectan algo, por supuesto me avisan, algo más. Este es el ejemplo de un muro que tuvo un incidente, un accidente, es un muro en unas vías de ferrocarril, en una zona próxima, frente a Campo de Mayo, una zona muy buena. El suelo en esa zona se ha usado, en mucho tiempo se ha usado la tosca para las construcciones en la ciudad de Buenos Aires. Es una zona alta y en las zonas altas en general siempre los suelos son mejores que en las zonas bajas. Ustedes saben, el ferrocarril tiene muy pocas pendientes, puede tener muy poca pendiente, entonces acompaña a los terrenos si son horizontales o con baja pendiente, que es lo que pasa en nuestra zona de acá de La Plata, está todo sobre terraplenes, y acá se encontraron con un alto y tuvieron que hacer un corte. En este caso la altura máxima de este muro tiene 7 metros, o sea que es una zona bastante, muy alta para lo que es nuestra zona, de un material muy bueno. Una cohesión medida en los ensayos de 1,15 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 11 toneladas por metro cuadrado y un ángulo de fricción de 20 grados. Eso fue lo que midió el estudio de suelo. Como dije, la altura 7 metros y un muro que tiene esta pata de 0,70 y esta de acá afuera de 0,95, creo. No me acuerdo mucho ahora las dimensiones. Como dije, se empezó a inclinar. Los ferroviarios, como hacen todos con rieles y durmientes, le metieron estos puntales para que esto no se siga desplomando. Y bueno, ahora vamos a ver cómo siguió el tema. Más o menos 30 metros de muro. Entonces, bueno, las primeras cuentas que uno hace, dice, bueno, con lo que me enseñaron en geotecnia, la altura hasta la cual yo puedo cortar, un suelo que tiene 12,5 toneladas por metro cuadrado, tenía 20 grados de phi, pero no, supongamos que phi sea 0,
Por lo tanto, n phi es igual a 1 y esa expresión queda 4c sobre gamma. Eso da que se podía cortar casi 30 metros y este muro y no iba a necesitar muro. Yo puedo cortar en este suelo 30 metros sin necesitar muro. Y hasta la mitad, más o menos 4,7, la presión o sea, hasta la mitad, que son 14,7, teníamos tensiones de tracción acá. O sea que no necesitábamos nada. No se necesitaría ningún tipo de muro de contención. ¿Los estudios de suelo estaban mal? No. Seguramente la resistencia era esta, 12,5 toneladas por metro cuadrado, porque esa zona alta, como dije, en las zonas altas la tosca, además la tosca de Campo de Mayo siempre se supo que es muy bueno, suelo muy duro, muy bueno, muy resistente, pero ahí tenemos, el muro se cayó. Acá se ve un poco más, no están muy oscuras las fotos, pero bueno, acá se ve que esto se giró, digamos, se rompió en la base, y esto se rompió como se rompe como dicen los libros, ¿no? La cuña es esta, se rompió. Por supuesto, cuando pasa un accidente de este tipo hay que buscar culpables, y el culpable es o el que lo proyectó o el que lo construyó. El que lo proyectó, yo en ese momento trabajaba para los que lo habían proyectado, hace unos años atrás, fuimos a mirar las memorias de cálculo, y las memorias de cálculo decía, bueno, el suelo tiene 1,25 kilos por centímetro cuadrado de cohesión, pero vamos a tomar 0,5. Y a phi le vamos a poner 0. O sea que en vez de tomar 1,25 de cohesión, tomaron 0,5. Y phi 0. Y así las cuentas y daba que la tensión activa en la parte más baja, para 7 metros de altura, daba 1,9 toneladas por metro cuadrado. Vi este diagrama. Ahora está en el libro de Das, desde el 2000, pero antes yo no lo había visto en ningún libro, lo acabamos de ver, ¿no? Sí, cuando tenemos una tracción acá, porque la cohesión es importante, y algo que cruza para este lado con un valor aquí, tomemos este como diagrama. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos empuje? Cuando vimos empuje activo. Eso se hizo. Pero además, si hubieran tomado 1,25, este punto se venía de este lado, ¿no? Porque obviamente se podían excavar 14 metros hasta llegar a la tensión 0 y teníamos 7 nada más. Tuvieron que poner 0,5 en vez de 1,25 de cohesión para que este punto quede de este lado. Y después trazaron esta línea, o sea que todavía le agregaron un poco más de empuje. O sea que desde el punto de vista del proyecto hicieron todo lo que yo les expliqué antes. Sin embargo, se cayó. ¿Qué es lo que está mal acá? Está bien, se cayó un día de lluvia, pudo ser el agua. Acá había unos drenes y unas barbacanas. Los drenes y las barbacanas estaban contra el muro, no estaban en esta masa, ¿no? Pero este también es un suelo impermeable. El agua influyó en el último momento, pero ya todo lo inclinado que estaba y demás, acá había otro problema. Estamos viendo esta pared. En esta pared se sacaron muestras, se llevaron al laboratorio. En este relleno, que se lo ve acá muy malo, heterogéneo, con manchas negras, con palos, tronco, una cubierta se encontró ahí. Bueno, todo lo que estaba arriba se tiró a ese pozo. Entonces, todo esto quedó lleno de suelo muy malo, que tenía 0,25 y que en definitiva fue lo que empujó. La relación no es esta, eran 7 metros de altura, ¿no? Y contra 2, o sea que acá había un gran relleno y es probable que en algún lugar hasta hubiera habido una bajada para bajar con equipos aquí, entonces el relleno sea más grande que este, que se planteó así. Lo ideal hubiera sido hacer esto, cortar, hormigonar contra el suelo, y este suelo sí que tenía 1,25, este no necesitaba nada. Entonces, ¿el error fue de que construyó? Sí,
porque puso porquerías acá adentro, pero el que proyectó no dijo cómo había que rellenar esto. No dijo, acá hay que rellenar por capas, compactando, o inclusive poniéndole suelo cemento. Entonces, acá hay un distanciamiento entre el ingeniero que proyecta y el ingeniero que construye. El ingeniero que construye no tiene ni idea de cuáles fueron los preceptos del cálculo, y el que proyecta no tiene ni idea de cómo van a construir. Si puso que acá había un suelo muy bueno, debió haber dicho, esto tiene que ser rellenado con un suelo muy bueno. No tengo que tirar cualquier porquería desde arriba, que caigan palo, goma, cubierta, botella, cualquier cosa que había ahí adentro. Bueno, este es un ejemplo, tal vez sea el mejor ejemplo que les puedo decir yo en estas clases, ¿no? Cuando nosotros vamos a ser ingenieros, no vamos a ser de los que sacamos cuenta nada más. No somos calculistas. Los cálculos, todo lo que vimos antes está todo bien, lo tenemos que saber y lo tenemos que hacer nosotros, pero nosotros somos ingenieros, no podemos dejar que ocurra esto, ni desde el proyecto, ni desde la construcción. Y por supuesto los dos, tanto el que proyecta como el que construye, tiene que saber qué está pensando el otro. Bueno, dije que íbamos a ver otro tipo de muros, que había alguna foto que se veía mejor, estos premoldeados, que se van encastrando uno con otro, ven acá cómo se traban, y después se llena de piedra, de arena, y bueno, o sea, así se construye un muro de gravedad. Yo en la Argentina esto no lo vi. Esto es lo de la tierra armada, o en este caso es con un geotextil. Digamos, decir, bueno, esto es 45 menos, esto, fíjense, la forma de calcular es con los elementos que nosotros mismos ya vimos. Dice, cuando esto se rompa, ¿cómo se va a romper? Según me dice Rankine, 45 más phi sobre 2. Y va a haber un empuje que va a ser este. K sub A por gamma por Z. Este va a ser el empuje. ¿Qué más voy a tener? Una sobrecarga acá. Revisen las notas de geotecnia. La sobrecarga para una carga cerca del borde de un muro es una cosa más o menos así. Por lo tanto, la suma de esta más esta me da esta. Y después digo, desde acá hasta acá tiene que empujar. Esto es una membrana, ¿no? Un geotextil, que toma este empuje, que va desde acá hasta acá, o sea, toma esta parte del diagrama, y eso me genera dos fuerzas, una en esta rama del geotextil y otra en esta. ¿Cómo se va construyendo esto? Por supuesto, de abajo hacia arriba, se coloca esto, se coloca una capa compactada, después se pasa el geotextil o la membrana esta arriba, después se pone la segunda y se sigue compactando. ¿Qué longitud tiene esta? Muy simple. Tengo que, primero, que la grilla esta tiene que tomar este esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que sale de integrar este diagrama. Tiene que tomar ese esfuerzo. Y le tiene que transmitir ese esfuerzo al suelo. ¿Desde dónde? Desde esta línea, que es el suelo de acá para allá, se mueve desde esta línea, que es la línea de rotura. O sea que desde acá para allá tiene que tener una longitud de anclaje tal que el roce, ¿qué es el roce? Sigma por la tangente de phi, que el roce sea capaz de tomar este esfuerzo. ¿Está claro? Bueno, esta es la fórmula para esta expresión. Pero, digamos, lo que importa acá es lo conceptual. Esto se hace o con textiles o con armaduras, estas armaduras planas en ese sistema que se llama tierra armada. Estas son las mallas. Más o menos es lo mismo. Acá hay gaviones, que son unos cajones de alambre llenos de piedra, y estas son las mallas que tienen este aspecto, que toman, esta trabaja en dos direcciones, trabaja en esta dirección y en esta trabaja en una dirección, en esta zona podríamos poner, en este tipo de obra podemos poner una de una dirección, y esto, bueno, se estiran, esto roza, cuando se pone acá arriba del suelo, se genera una fuerza de roce, y esta membrana es capaz, o esta geogrilla o geomalla, es capaz de tomar estos esfuerzos que les acabo de decir.
Acá puede haber una membrana de hormigón, una placa de hormigón, como son las tierras armadas, o puede haber un cajón de piedra, o puede haber una membrana también solamente, estos son gaviones, que es un cajón de piedra, o puede haber una membrana que envuelve todo esto. Por supuesto, el problema de una membrana y el problema de esto, ¿cuál es? Los rayos UV. El sol a estos materiales sintéticos les hace muy mal. Por supuesto, las mallas que están acá, que están enterradas, no reciben UV más que en el momento de que se está construyendo. Hay que ser cuidadosos en los obradores, de no dejarlo mucho tiempo al sol, por ahí las obras se paran, esto queda expuesto a la superficie, en superficie durante 2 años, cuando empieza la obra de nuevo el material este no sirve más. Y obviamente lo que queda expuesto a la intemperie, digamos, bueno, hay que poner algo, en este caso esos cajones de alambre con piedras adentro podrían ser, aunque también el alambre, por más galvanizada que sea, en un país como este, que no hay ningún mantenimiento, son obras que a mí me gustan más las obras de hormigón, que quieren que le diga. Por supuesto que hay que mirar los costos también. Bueno, ahora volvemos sobre algo que yo se los había dejado planteado, le había dicho que lo piensen. Acá tenemos tablas de empuje activo según Rankine y según Coulomb y de empuje pasivo según Rankine y según Coulomb. Para alfa variable de 0 hasta 30 grados para un suelo que tiene 30 grados. No tiene cohesión y tiene 30 grados. El empuje activo, tanto de Rankine como de Coulomb, dijimos, para 30 grados, ¿cuánto valía? 0,33. El empuje pasivo o la resistencia pasiva, que era tangente cuadrada 45 más phi sobre 2, era la inversa de esta, porque esta es menos phi sobre 2, es 3. Los dos coinciden. Cuando el terreno es horizontal, alfa igual a 0 el terreno horizontal. ¿Se acuerdan cuánto valía el casero? 0,5. ¿no? Estaba más cerca del activo, 0,5. Ahora, cuando vamos aumentando el alfa, el empuje activo va aumentando, como es lógico. Si yo tengo que poner acá 0,33 de la carga vertical para sostener esto cuando esto es horizontal, si esto empieza a aumentar este ángulo, cada vez me va a costar más sostenerlo. 0,33 a 0,86. Para 30 grados, cuando llego a 30 grados me da 0,86. Y Coulomb crece también. No son iguales, pero llegamos a 0,75. Ahora vamos al empuje pasivo. Yo ahora empujo el muro para allá. Vamos a empezar por Coulomb. Empezamos con 3. Digamos, para romper este suelo, cuando esto es horizontal, necesito 3 veces el esfuerzo vertical que tengo en cada punto. Y a medida que voy haciendo que alfa sea más grande, lo que tengo que empujar es cada vez más. Parece lógico. Si vamos a Rankine, eso está en todos los libros. Esto que estoy diciendo está en todos los libros, yo no estoy inventando nada. Pero obviamente nadie advierte sobre este problema, ningún libro lo dice. Si vamos a Rankine, cuando yo estoy empujando, cuando esto es horizontal, necesito 3 veces. Cuando empieza a ser cada vez mayor, ¿se acuerdan? Esto estaba en una transparencia anterior, esto cada vez menor, menor. Cuando este alfa es 30 grados, o sea, igual que phi, cuando alfa es 30, llego a 0,866. Fíjense, cuando este ángulo alfa es igual a 30 grados, o sea, la resistencia que tiene, el activo y el pasivo son iguales. Bueno, yo les dije que los pensaran esto. Yo no sé si llegaron ya a algo. Acá les estoy dando una pista más. La pista que tanto el activo o el pasivo, y por supuesto el casero que está en el medio también. Primero que esto no puede ser. Afortunadamente sabemos que el empuje pasivo lo calculamos con Capuot y Quericel.
quedaba alrededor de 6. Pero esto es una discrepancia entre dos teorías que vienen desde 1700. ¿Se acuerdan cuando se planteó esto? Y sin embargo han convivido esa discrepancia sin que nadie diga nada a este respecto. La realidad es que cuando este talud está con 30 grados de ángulo, se está rompiendo solo. Y la teoría de Rankine dice que cuando el suelo ya está en un ángulo que se está rompiendo solo, no puede aguantar nada porque no se puede aguantar él. El ángulo el ángulo phi, es lo que llamamos el ángulo de las tierras en reposo. Yo no puedo tener a un suelo con 30 grados con un ángulo de 45. Se cae. Cuando un suelo de 30 grados de phi está con un ángulo de 30, está en equilibrio límite, se está moviendo. Y cuando Rankine saca sus cuentas en la forma que la saca, el empuje activo, o sea, si lo flojo, el empuje pasivo, o sea, si voy presionando contra el suelo, o el casero, si dejo esto quieto, coincide y todo es 0,86. ¿Por qué? Porque el suelo está en equilibrio. Ya en equilibrio límite, no puede aguantar nada, ni para un lado ni para otro. No me puede ayudar cuando yo alejo el muro y no me puede ayudar para no romperse cuando yo acerco el muro. Está en equilibrio. Bueno, después esta pregunta me la hacen siempre. Espero que me la hagan. ¿Cuál uso de los dos? Yo no lo tengo claro. Después, si quieren, podemos seguir hablando de esto. Parece mucho más lógico. Y si uno usa Capote y Quericel, está más cerca de esto. No parece lógico que yo empujo acá y si esto es mayor voy a necesitar un esfuerzo, el mismo esfuerzo. No voy a poder aumentar el esfuerzo que tengo nada más que el empuje activo. No es así. Yo me inclino más por trabajar con el empuje pasivo, con Coulomb. Estamos hablando de pasivo. Dijimos que para Rankine en pasivo, el que tiene activo no tiene problema. El que tiene problema es el pasivo. Acá hay esta diferencia. Usemos espiral logarítmica. Es casi inentendible que esto esté escrito así en los libros y que nadie diga nada. Es casi inentendible. Bueno, acá está graficado, ¿no? Esto es empuje activo de Rankine y Coulomb, muy parecido, para valores de alfa cada vez mayores. Esto es pasivo de Coulomb y esto es pasivo de Rankine. El pasivo de Rankine, cuando llegamos a 30 grados, acá están todos. K0, K y KB. Esto es Rankine y esto es Coulomb. Hay una diferencia tremenda, ¿no? O sea, son teorías que no son compatibles. Para que vean que esto no es un problema del libro, este viene de otro libro y están exactamente los mismos valores. Este es de otro libro, sin embargo, dice lo mismo, no es que se equivocó alguien en poner la tabla. La explicación de esto, si uno quiere ver una explicación un poco más académica, habría que estudiar qué pasa con el círculo de Moore cuando se inclina, cuando las presiones van aumentando cuando tenemos un ángulo alfa. Eso está explicado, está en el libro de Rilko Rodríguez, el tomo 2, está explicado, yo lo puse acá. En algún momento, cuando yo descubrí esto, ya era docente y lo estudié y lo entendí, y esto, bueno, hoy soy incapaz de repetir esta explicación, tampoco ustedes se la van a acordar. Lo que sí nos tiene que quedar, que el problema de Rankine es que Rankine dice, bueno, cuando el ángulo alfa es igual a phi, el suelo está moviéndose, está plastificado. Entonces no aguanta ni se aguanta solo, ni aguanta algo que yo empujo. Ese es un problema de la teoría. Y como la teoría de Rankine tiene que ver con este círculo de Moore,
Hay una explicación más académica analizando esto en mayor profundidad. ¿Cómo son las líneas de rotura cuando tenemos ángulos distintos? Pero no da para el curso y yo en este momento soy incapaz de explicarles esto. Aquí termina la explicación de ello. Si quieren, léanla. Si está muy interesado en este, me pongo a estudiarlo y trato de darles una explicación más académica del problema. Pero conceptualmente, para mí está muy claro. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que no sabemos cuánto empuja el suelo a un muro. Como les dije al principio, si vamos por la autopista La Plata-Buenos Aires y vemos las estructuras y ustedes me preguntan cuál es el empuje contra estos muros, no sé. Como dije, no es menos que el empuje activo y no es más que el empuje pasivo. Probablemente esté cerca del empuje en reposo, del casero, pero no sé, porque depende de un montón de cosas, entre ellas del método constructivo. Con esto que acabamos de ver, que son análisis en rotura, no podemos saberlo nunca. Sabemos cuál es el mínimo con el cual yo tengo que dimensionar, que es lo que le dije, todo el mundo usa el empuje activo para dimensionar un muro. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo más barato que puedo hacer. Y después le pongo un factor de seguridad, ¿no? Y bueno, el empuje ese puede ser 3 veces más grande. Bueno, y lo diseño para que no se vuelque, para que no se deslice y para que no se rompa la fundación. Pero con el esfuerzo más chico, que es el empuje activo. Pero no sé después cómo va a trabajar. Hay unos métodos numéricos, ya lo hablamos cuando empezamos a hablar, cuando hablamos en geotecnia del agua en el suelo y el escurrimiento en medios porosos y hablábamos de las redes de escurrimiento y demás, terminamos hablando del modelo Plaxis, que es un modelo de elementos finitos, que en el laboratorio lo tenemos, en la facultad, es bastante usado en geotecnia, que un método de elementos finitos en que consiste en cortar el medio, un medio que es continuo, cortarlo en un montón de triangulitos, en el caso de Plaxis, pueden ser elementos de otra forma, y planteamos el equilibrio de todos esos triangulitos. Acá les voy a contar el caso de un muro construido en el Dock Sur, el muelle en Exolgan, en Dock Sur, donde el perfil estratigráfico es el que conocemos, un relleno arriba, después un suelo muy blando, el suelo de la planicie de inundación del Río de la Plata, 1, 2, 5 golpes a lo sumo. Bueno, siempre estuve tratando de que no me agarre el cucú y ahora que estoy terminando el cucú me agarró y no tengo ganas de cortarlo, así que nada, disculpen por los ruidos ambientales o ruidos ambientes. Pero entonces, vuelvo. Acá tenemos un perfil que es un perfil muy blando, suelos muy blandos, y acá está el pampeano, la tosca, un suelo maravilloso, duro, resistente. Este suelo blando empuja mucho, entonces se pone acá un muro colado que se construye, después vamos a ver cómo se hace en el próximo bloque, vamos a ver cómo se hace esto. Pero básicamente es hacer una zanja, bajar la armadura y poner el hormigón. El suelo en principio está acá. Y después se excava, primero se excava un poquito, se pone este anclaje, ¿para qué? Para darle resistencia a esto. Pues imagínense esto empotrado acá, acá estamos de cota, esto es 4,75 a menos 9, o sea, tenemos 13,75, ¿no? 14 metros de altura. Por lo tanto, bueno, este anclaje se ancla ¿dónde? ¿En este suelo que es malo? No, se ancla en la tosca, que es un buen suelo. Así es como termina la obra. El nivel de agua anda por acá. 1 más o menos, 0 del riachuelo, estamos en el riachuelo. ¿Qué hace el modelo de elementos finitos? Bueno, uno corta el medio en un montón de triangulitos, en este caso. Cada uno de estos puntos se llaman nodos. Y cada elemento en el cual uno
corta el medio, está vinculado a otros. Triangulitos, o estos son trapecios y hay distintos tipos de elementos. Y en cada uno de estos nodos se fijan y se vincula, se relaciona con los elementos que están alrededor. Y se plantea en cada punto un equilibrio de fuerzas. La fuerza que viene de este, más la 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 que viene de este, tiene que dar 0. Y se plantea compatibilidad de deformaciones. Lo que se mueve este triangulito tiene que ser igual a lo que se mueve este, y a lo que se mueve este, y a lo que se mueve este en este punto. Entonces ahora no es solamente rotura, es deformación. Y entonces, primero uno genera un modelo como este, donde dice, ¿por qué tenemos distintos colores? ¿Por qué distintos materiales? Acá tenemos la tosca, después tenemos este material que es malo, después tenemos el relleno. Esto va a ser el anclaje. Y inicialmente, ¿cómo empieza esto? Dice, bueno, acá tengo casero. Pongo gamma por z por casero. Y así arranco. Y después le digo al modelo, bueno, mire, voy a hacer esto, que es el muro. Después le digo, mire, voy a sacar esto. Y voy a sacar esto. Y cada vez que hago algo, o sea, que por ejemplo, hago una excavación, el modelo busca el equilibrio. Si yo le saco los elementos que están acá, ya no voy a tener más la tensión casero que tenía hoy acá. Casero por sigma z. Entonces ya no tengo más esa fuerza. Cuando no tengo más esa fuerza ahí, este elemento que está acá se va a querer ir para allá. Y el que está más atrás también. Y ahí plantea equilibrio de fuerzas en cada punto y equilibrio y compatibilidad de deformaciones. Que todo lo que se mueva sea igual. Aparecen miles de ecuaciones que resuelve la computadora rápidamente y dice cuál es el equilibrio, dónde se para, qué tensión y qué deformación hay en cada punto. Eso es lo que me dice el modelo. Estas crucecitas que vemos acá son los diagramas son las direcciones de tensiones principales, sigma 1 y sigma 3. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se operó esto. Primero arrancamos con K0, cargamos estos elementos con gamma, el peso del suelo, y K0 me da el estado de tensional que tiene esto viviendo tranquilamente allí. Ponemos la placa y ahí nada, la ponemos como decíamos al principio, en el papel. En el papel podemos hacer cualquier cosa. La placa tiene el estado tensional K0. ¿Es cierto? No sé. Se podría hacer otra cosa también, pero no sabemos qué otro estado tiene. Después excavamos esto. Cuando excavamos esto se quiere mover para allá, el equilibrio se genera en otro punto. ¿Qué quiere decir que el equilibrio se genera en otro punto? Se desplaza de manera tal que en cada punto la sumatoria de x y sumatoria de y son iguales a 0 y las deformaciones de cada triangulito son iguales. Después pongo el anclaje, teso el anclaje, le pongo una tensión del 70% de la tensión de trabajo. ¿Cómo hago? Le digo, ahora en este anclaje hay una fuerza del 70% de la tensión de trabajo. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, esto se va a deformar para allá, esto se va a apretar. Sigo excavando y excavo hasta el fondo, donde a menos 9 metros, que era la carga, la profundidad a la cual se draga esto. Y veo cómo termina, en qué estado queda. Es el desplazamiento de este punto para todas las cosas que yo hice. Construí el muro, primero está en ese lugar, después excavé acá, después lo tesé, después vino la bajante, después vino la sobrecarga. Bueno, acá es cuando empecé. Después cavé del lado de agua hasta 1,75. Después después se taló el anclaje y se tesó. Entonces acá se había ido para el lado del río casi 2 centímetros. Después cuando tesé fue 5 centímetros para el lado de adentro, para el lado del muelle.
Y después vino la bajante, vino la sobrecarga. ¿Qué está diciendo esto? Que con todo lo que le vamos a hacer después, los desplazamientos de la cabeza son prácticamente cero. O sea, tesamos de manera tal que después, cuando vino la carga, volvimos prácticamente a cero. Obviamente, el modelo me permite ver el diagrama de momentos en todo el muro, los esfuerzos de corte, los momentos, bueno, me da todo después. Una vez que hizo eso, que hizo las cuentas, me da todo. Tiene la rigidez del muro, por supuesto, tiene la rigidez del anclaje. Bueno, y acá está también el momento flector. Este es el momento flector máximo que daba esa estructura. Ustedes dirán, ¿y para qué perdimos 3 módulos antes? ¿Y por qué no trabajamos con esto? Porque en realidad acá no tengo problema. Acá lo hice. En el otro caso, tanto el empuje activo, pasivo, no sé cuál es el empuje real porque no sé cómo se construyó, no sé qué le pasó. En cambio, acá estamos simulando el método constructivo. Acá, si no nos equivocamos en nada, acá podría yo decir, sí, exactamente está pasando eso. Es así. Y bueno, ¿para qué perdimos tiempo? Ya está el cuarto módulo, no sé qué módulo es este, y todavía, ¿por qué no empezamos por acá? Bueno, hay una tendencia, hay una teoría de que en geotecnia tendríamos que enseñar estos modelos numéricos, nada más. Y que todo lo demás, empuje, estabilidad de taludes, fundaciones, pilotes, sean un trabajo práctico del otro. Y no saber ninguna fórmula de Rankine, ni Coulomb, ni nada de eso. Es una tendencia. Hay quienes dicen que la enseñanza de la geotecnia tiene que ir para ese lado. Yo no sé si el coronavirus me deja, no sé si voy a llegar a cambiar toda la enseñanza. Creo que las fórmulas elementales todavía siguen, el equilibrio de fuerzas de un polígono todavía creo que sigue siendo una buena herramienta para los ingenieros, para ustedes. Pero la tendencia probablemente sea terminar de explicar nada más que estos modelos numéricos y que cada ejercicio o que cada tema de nuestra materia sea un ejercicio en el cual lo resolvemos con ese tipo de modelo. Bueno, falta un módulo más.